nombre es Juan Fernando Posada Restrepo. Vivo en un municipio que se llama La Unión, Antioquia, donde comenzó a crecer mi vocación. Mis primeros días de la infancia los tuve en una vereda, una zona campestre, donde en la compañía de mi papá y mi mamá, en un ambiente muy pobre, comenzó a crecer esta vocación a la que ahora le doy gracias a Dios me haya llamado. Era una vida muy sencilla, pues en el campo, sin de pronto las comodidades modernas, no había luz, no había acceso de pronto a servicios públicos. Tenía una hermanita muy pequeñita y el trayecto a la escuela era muy extenso, 2 horas, y yo tenía que irme muy temprano con todos mis alimentos, el desayuno, mi almuerzo, todo, para regresarme en las tardes, expuesto a muchos peligros. Desde muy pequeño, mi corazón sentía una fuerza y una atracción muy grande hacia Jesús y el deseo de ser sacerdote, pero el ambiente no me lo favorecía porque era muy lejos del pueblo y para ir a la Santa Misa era como un poco difícil. Sin embargo, mi madre, pues con una fe muy grande, comenzó a enseñarnos unos principios de fe muy fuertes. Recuerdo mucho el amor que nos enseñó la Sagrada Escritura, ya que pues siendo una casa donde no había luz eléctrica, ella con una vela nos sentaba junto a ella y nos enseñaba la palabra de Dios. Y los dos, mi hermanita y yo, éramos junto a ella leyendo los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Cuando podíamos, íbamos al pueblo a la celebración de la Santa Misa. Era solamente a eso a lo que íbamos. Llegábamos al templo, se celebraba la misa y nos regresábamos. Esa era para nosotros como la fiesta más grande que podíamos tener. Fuimos creciendo en compañía pues de las personas de allá de esa vereda, un lugar muy sencillo pero lleno de mucho amor. Luego por situaciones muy difíciles mi papá nos abandonó, nos dejó a mi hermanita y a mí en compañía de mi mamá y entonces pasamos de la zona rural al pueblo donde terminé mis estudios, que fueron muy difíciles porque la situación económica no era fácil. Mi mamá tuvo que luchar a pesar de su enfermedad porque llegó a tener enfermedades muy fuertes y entonces no nos podía facilitar todo, pero salimos adelante. Mi vocación, que había empezado a crecer de pequeñito con un amor muy grande al Señor y cosas muy especiales como hacer procesiones y hacer muchas cosas de niño, fue perdiendo como su color y su ardor. Y ya cuando entré a la juventud, ya la vocación como que ya no tenía la misma fuerza que antes. Y entonces para mí las cosas como de Dios no eran tan atrayentes. El colegio me empezó a envolver, la realidad del mundo, tantas cosas que uno ve que en este momento van como diluyendo la vida vocacional. Hasta que en el año 1997 tuve una experiencia muy fuerte de Dios que me marcó totalmente. Fui donde alguien que había empezado a caminar en la renovación carismática con la visita de su santidad Pablo VI a Colombia. Entonces ella tuvo la oportunidad de estar allá en un encuentro y empezó entonces un movimiento de renovación muy fuerte aquí en nuestra diócesis. Por cosas del Señor fui a la capilla donde ella hacía oración y entonces ella ora por mí, yo sin saber qué era la oración, no tenía idea. Solo sé que aquel día lloré sin medida, porque ella en el Señor descubrió muchas heridas de mi vida pasada, especialmente lo de mi padre y la situación familiar que había vivido de pequeño. Y entonces cuando sentí ese fuego de Dios esa tarde, yo dejé de ser el que era y volvió a encenderse ese amor tan grande hacia Jesús. Y entonces empecé a llamar a la parroquia, a buscar cómo podía ingresar al seminario, qué era lo que necesitaba. Las puertas de la comunidad parroquial se me cerraron, porque todos decían que yo era muy joven, apenas tenía 15 años. Y entonces era como de pronto algo que de juventud, entonces se va al seminario, luego se regresa, entonces todo lo que implica uno entrar al seminario, las cosas que hay que comprar, entonces siempre sería muy difícil que usted se vaya y se regrese. Máxime que mi mamá es en una situación de pobreza muy fuerte, entonces yo la tendría que acompañar.
Eso empezó en mi corazón una lucha impresionante entre quererme ir y quedarme. Todas las puertas se me cerraban, mi familia decía que no, que de todas maneras como dejaba a mi mamá sola, que la situación económica, que estudiara una carrera más productiva, que el sacerdocio no era algo que pudiera producir algo económico. Solamente me fortalecía la experiencia que había tenido con Jesús y la cercanía con el sagrario, que fue lo que me fue alimentando durante aquel tiempo. Entre las dificultades comencé una experiencia en el seminario de una convivencia mensual a la que iba por pura gracia de Dios porque nunca había salido de mi pueblo, entonces empecé la odisea de ir a otro pueblo, salir de mi casa, yo sin saber cómo era, sin ningún recurso económico, pero yo me fui porque yo sentía en mi corazón ese ven y sígueme de una manera que uno como que no lo puede explicar. Llegué al seminario y allá me abrieron las puertas, me dijeron que había que hacer un proceso, hacer un seguimiento. Bueno, lo estuve haciendo durante un año, cuando estaba antes de terminar mi bachillerato. Después de terminar ya el año 10º, yo sentía el fuego que ya no era capaz de contenerlo en mi pecho y el llamado de Jesús, y entonces ingresé a terminar mi secundaria en el seminario Nuestra Señora en Marinilla. Y allá entonces comenzó esta historia que no tendrá fin sino en los brazos de Él, porque de verdad que desde que entré al seminario, cuando tenía apenas 16 años, que eso también fue una oportunidad muy especial para demostrarle a las personas que estaban a mi lado que seguir a Jesús no es solamente para personas adultas, sino también para los jóvenes, porque todos me decían, no, usted tan joven, no ha tenido experiencias sentimentales, entonces le va a ir muy mal, luego se va a arrepentir, tantas cosas. Y ingresé movido por el amor de Dios, por la fuerza de su Espíritu Santo, por el amor a la Santísima Virgen María, que fue la que jalonó mi primera experiencia, porque allá el seminario estaba dedicado a Nuestra Señora. Comencé allá el proceso de formación en ese seminario que está en Marinilla. De allí pasé a Cristo Sacerdote a seguir mi ciclo teológico durante 4 años, que también fueron de mucha bendición, porque es una experiencia muy linda la de estar en el seminario preparándose uno para este gran don. Ingreso entonces al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, un seminario fundado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, donde encontré seminaristas de todas las nacionalidades y también de todo el país. Ha sido una experiencia maravillosa para mí, que me marcó también mucho. Allá fue donde por primera vez usé la sotana, que fue para mí uno de los momentos más especiales de mi vida espiritual, ya que la había soñado y la había deseado durante mucho tiempo, ya que es un hábito que nos enseña y nos recuerda el morir y el amar a Jesús sin condiciones. Allá en el seminario tuve una formación teológica muy intensa, ya que los formadores pues han sido capacitados muy bien, todos han tenido una preparación muy minuciosa. Dentro de ese ciclo teológico tuve la oportunidad de hacer una experiencia pastoral de un año. Me enviaron a una comunidad muy golpeada por la violencia, un municipio de aquí en nuestra diócesis de muy difícil acceso, una zona muy violenta, con una problemática social muy fuerte. También allí encontré muchas personas que me enseñaron el amor de Dios, al igual que en el seminario. Aprendí a amar el dolor, aprendí a conocer la pobreza, aprendí que Jesús muere todos los días en el olvido y en el silencio. Allá entre esas selvas, entre los bosques, en esos caminares de ir a veredas lejanísimas, a llevar la Divina Eucaristía a personas que quizás en años no lo veían. Fue para mí una experiencia muy linda que me marcó como seminarista, ya que allá nosotros, en el año de pastoral, lo que se busca es que tengamos una oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendimos en el seminario. Allí estuve 6 meses
recibiendo un gran amor de Dios en esa comunidad tan golpeada. De allá, por cosas del Señor, los otros 6 meses de ese año pasé a la universidad, a realizar mi experiencia en la Universidad Católica de Oriente, donde es un ambiente totalmente distinto. Ya no son selvas, ya no son campos, ya no es violencia, sino que es un nuevo ambiente para predicar la palabra. Como dice San Pablo, los areópagos que hay que evangelizar, los areópagos modernos. Allí también tuve una fuerte experiencia de Dios, a pesar de que iba con muchos miedos, porque enfrentarse al ambiente intelectual no es fácil. Pero cuando entré a la universidad en la capilla, yo le decía al Señor, Señor, yo estoy aquí para cumplir una misión. Y la misión es llevar todos los que están aquí a tus brazos. Aquí estoy para que hagas en mí tu obra y para que a través de mí también la hagas en todos. Y fue así como entré a la universidad. Fue una experiencia muy linda, muy llena de Dios. Las personas de esa universidad, uno ve que se van acercando poco a poco a Jesús. Lo importante es uno ponerle el corazón a Él y Él hace lo demás. Terminado mi año de pastoral, entonces me apresté a seguir en el teologado, cuarto de teología, un año muy especial, también de muchas decisiones, porque ya entonces empieza uno a prepararse para su diaconado, empieza a preparar su examen ad audiendas confessorum, que es un examen un poco difícil, que resume todo lo que tiene que ver con la teología y lo que uno debe saber como sacerdote. En ese cuarto año de teología, recibí mi diaconado en marzo 19, por gracia de Dios, de manos de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, el obispo de nuestra diócesis, en compañía de otros compañeros. Fue una experiencia maravillosa porque uno siente como ya el camino sacerdotal muy cerca, y de las cosas más lindas que precedieron a ese diaconado fue el juramento. Nosotros antes de ordenarnos hacemos un juramento muy especial ante nuestra comunidad donde nos formamos, nuestros hermanos, haciendo voto de celibato perpetuo por el reino de los cielos, obediencia irrestricta a la Iglesia Católica en todo lo que ella nos enseña, sujeción al Papa, a los obispos y a todo lo que ellos nos encomienden. Para mí fue impresionantemente ese momento, y cuando mis manos tocaron los evangelios e hice el juramento, me estremecí de gozo porque ya desde aquel instante mi vida dejaba de ser la que era para convertirme, para la gloria de Dios, en ministro de Él. Caminé durante todo el año en medio de muchas vicisitudes, porque como ya les decía antes, mi familia, pues con mi mamá y mi hermanita tuvieron que sortear muchas dificultades económicas. El seminario para mí fue en ese aspecto una parte muy difícil. Tuve que abrazar mucho la cruz de la austeridad, pero gracias a eso soy lo que soy y entendí que mi Jesús está crucificado y desde esa cruz me enseña muchas cosas. De toda esa pobreza, de toda esa austeridad, empecé a cogerle un amor muy grande a Jesús crucificado. Y de ahí en adelante me empecé a configurar con Él durante todo mi proceso de formación. Al terminar cuarto de teología, entonces se presenta la prueba de fuego, que es el examen para realizar el sacramento de la confesión, que fue también una prueba muy difícil porque uno delante del señor obispo, delante de los formadores, dando razón de todo lo que habíamos aprendido. Allí entonces pues el examen fue satisfactorio, gracias al Señor pues pude responder lo que me habían pedido. Terminé ese examen, salí, luego también tenemos el examen para el sacrificio de la misa, que es un examen donde nos hacen como un análisis de todo lo que nosotros debemos celebrar en el sacrificio y de cómo lo vamos a celebrar. También, gracias al Señor, fue muy satisfactorio.